En esta ocasión vamos a realizar lo que es caída libre, lo que es el ejercicio número 22 del libro Jorge Doña Mendoza. Dice, en la figura se muestra, se sueltan dos esferas de la misma altura y marchan sin rozamiento por los planos inclinados. Determinar la relación de velocidad con que llegan al mismo nivel. Es decir, hay que determinar la relación de velocidad con que llegan a este nivel. ¿Ok? Vamos a hacer el estudio primero de la esfera del lado izquierdo. ¿Ok? De la siguiente manera. Ok, la fórmula que vamos a ocupar o que vamos a utilizar es la de la distancia. Llamé de uno a este lado izquierdo y de 2 a este lado izquierdo. Ah, y los ángulos de inclinación es 2 veces alfa y aquí es solo alfa, es decir, 2 veces la inclinación. La esfera del lado izquierdo recorre la distancia de uno, entonces vamos a hacer el estudio en esta parte de la distancia va a ser la velocidad por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Se nos anula la velocidad porque se sueltan con una velocidad cero, entonces se me anula lo que es la velocidad por tiempo. La distancia uno va a ser igual a un medio por la gravedad inclinada por tiempo al cuadrado. Ahora, ojo, la gravedad inclinada es la aceleración de la gravedad que hace que camine por el plano inclinado. Muy bien, entonces hablamos después de la gravedad. Después hablamos de la gravedad inclinada, ¿ok? Entonces vamos, tenemos que dejar lo que, y tenemos lo que es nuestra primera ecuación, uno, la distancia uno va a ser igual a un medio por la gravedad inclinada por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Y eso lo llamo uno, mi ecuación uno. Ahora, tengo que dejar esta distancia en términos de la velocidad, ¿ok? Porque me pide, obvio, la velocidad. Entonces, agarro la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo, ¿ok? Se me va a la velocidad inicial porque es cero, me queda despejando tiempo, me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final sobre la gravedad inclinada, ¿ok? Ahora, la gravedad inclinada es igual a la gravedad por el seno de dos veces el ángulo. Lo que es la gravedad inclinada es esta gravedad inclinada, esta aceleración de la gravedad que permite que se deslice por el plano inclinado de uno. ¿Ok? ¿Cómo lo encuentro? Esa gravedad inclinada fácil, una identidad trigonométrica, la que es el seno. El seno de dos veces el alfa, dos veces alfa es igual a cateto opuesto, el cateto opuesto, el cateto opuesto es la gravedad inclinada y la hipotenusa, es decir, esta es la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la gravedad inclinada, la gravedad lo mando a multiplicar y me queda esta. La gravedad inclinada va a ser igual a la gravedad por seno de dos veces alfa. Es decir, esta gravedad inclinada es la aceleración por la cual se desliza la esfera por el plano inclinado. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación uno, la ecuación 2, esta ecuación 2 en la uno donde el tiempo. ¿Ok? Muy bien, estoy reemplazando lo que es la ecuación 2, es decir, esta ecuación 2 en la ecuación uno en el tiempo. La distancia 1 va a ser igual a un medio por la gravedad inclinada por, por el tiempo. En vez de colocar el tiempo, lo que coloco es velocidad final sobre gravedad inclinada. Es decir, esto lo coloco ahí, ok, al cuadrado. Opero lo que el cuadrado viene tanto para la velocidad final como para la gravedad inclinada. Entonces se eleva al cuadrado. Como tengo aquí gravedad inclinada y aquí también tengo dos gravedad inclinadas, entonces se me va una gravedad inclinada y con esta gravedad inclinada me queda solamente una gravedad inclinada. Pero ahora la distancia uno va a ser igual a un medio por la velocidad final al cuadrado sobre aquí todo esto es igual a la gravedad inclinada, ¿ok? Ya lo estoy reemplazando, entonces la gravedad inclinada va a ser igual a gravedad por seno de dos veces el ángulo alfa, ¿ok? Ahora, ahora a esto lo llamo mi ecuación número 3. Mi ecuación número 3. Ahora, lo que no conozco es la distancia uno, es decir, este plano inclinado no lo conozco, no sé qué es igual, entonces por trigonometría, seno de dos veces ángulo va a ser igual a altura sobre de uno, es decir, opuesto sobre hipotenusa, despejo de uno, entonces la distancia uno va a ser igual, o el plano inclinado va a ser a la altura dividido entre seno de dos veces el ángulo, y a esto le llamo mi ecuación número 4. Entonces reemplazo mi ecuación 4 en la 3. Muy bien, lo que he hecho ahora es reemplazar lo que es la ecuación 3 en la 4, es decir, esta ecuación 3 lo he pasado a la ecuación 4. En vez de colocar distancia uno, lo que he colocado va a ser igual a esto a un medio por la velocidad final dividido entre la gravedad por el seno de los veces ángulo. Es decir, esta es la ecuación 3 equivalente de la distancia uno, y el otro miembro es h sobre seno de dos veces alfa, este de aquí, ¿ok? Se me van lo que es seno dos veces alfa, se me van con el de aquí, porque si yo mando el seno dos veces alfa a multiplicar, se me elimina con el de abajo, ¿ok? Se me simplifica, entonces me queda despejo, lo que es h, me queda velocidad final al cuadrado es igual a dos veces gravedad. ¿Por qué despejo velocidad? Diré altura, porque es decir, se lanzan de la misma altura y al final yo puedo decir la lógica que la altura a la cual se lanza la esfera del lado izquierdo es igual a la altura que se lanza del lado derecho. Entonces, igual las alturas, como tiene velocidad, puedo, lo que hago es llevarlo a una relación, es decir, hacer una relación y hacia allá lo que es las velocidades, la relación de velocidad. Ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, todo este procedimiento, lo que hice primero hice esto, luego hice esto y después esto. Me llevan todo ese procedimiento, me llevan a la única, a esta fórmula, donde h es igual a velocidad al final al cuadrado sobre dos veces gravedad, me lleva a esta fórmula. Ahora, pero esta fórmula
esta fórmula, si se dan cuenta, en lo que es en caída libre, hay una fórmula específica para eso. Hay que dejarnos de tanto rodeo, como yo digo, solamente le quería hacer este procedimiento para demostrarlo, que si agarramos esta fórmula de aquí, la siguiente, es decir, esta fórmula siguiente, nos va a salir tal como igual, o sea, y el resultado igual, lo mismo, esta fórmula, que lo voy a presentar a continuación. Ahí está. Les presento esta fórmula. Es decir, les presento esta fórmula donde dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura. Esta fórmula es de caída libre. Y yo, si elimino, o sea, si la velocidad a la cual se lanza la esfera es cero, se elimina esto, obvio que se elimina. Y si yo despejaría h, o sea, es decir, esta altura, h, me queda exactamente justo como lo que hice todo este procedimiento. Entonces, para no darse tantas vueltas, entonces lo que tienen que hacer es eliminar todo esto, lo que yo hice, eliminar esto. Eh, vamos a hacer más grande. Mm, Eliminar esto, todo esto, y, y agarrar lo que es, y solamente agarran esta fórmula. Agarran esta fórmula y dicen que la velocidad final en este punto, la velocidad final en este punto, es decir, al terminar el plano inclinado, va a ser igual a que a la velocidad inicial más dos veces la gravedad por la altura, esta altura, ¿ok? Y hacemos lo siguiente. Entonces, entonces, si ustedes toman en cuenta los ángulos, es decir, si ustedes toman en cuenta los ángulos, esta distancia inclinada, la gravedad inclinada también, exactamente llegan a esta fórmula. Y despejando de esa fórmula llegan a esta fórmula, donde la altura es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces, para no hacer todo ese lío que yo hice, todo ese lío, se dice, entonces se pone, como es caída libre, la velocidad en cualquier punto hacia abajo es igual, es decir, la velocidad final en este punto va a ser igual a esta expresión, donde la velocidad final al cuadrado, es decir, se olvidan que es un plano inclinado, su plano de inclinación, chao pescado, no existe, solamente toma en cuenta que esta expresión. Ya se lo demostré porque tomando en cuenta los ángulos, tomando el plano inclinado, tomando lo que es la distancia inclinada, la gravedad inclinada, llegan a la misma fórmula, es decir, llegan a la misma ecuación, esta ecuación donde la altura es igual a la velocidad final al cuadrado, 2 veces gravedad. Pero si ustedes utilizan esta fórmula aquí, donde dicen que la velocidad al final del plano inclinado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad, pero como la velocidad inicial es cero, se me va, me quedan 2 veces gravedad por altura. Despejo la altura, va a ser igual a velocidad final al cuadrado, 2 veces gravedad. Entonces, esta expresión H1 es para la esfera del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, y para la esfera del lado derecho va a ser lo mismo, donde la altura 2 va a ser igual a la velocidad final al cuadrado 2 sobre 2 veces gravedad. Es decir, se olvidan, o sea, lo omiten lo que son los ángulos y dicen, y agarran esta fórmula, donde la velocidad final al cuadrado, es decir, la velocidad en este punto al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial más 2 veces gravedad. Eliminan la velocidad inicial, despejan altura 2 va a ser igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Ok, esta velocidad final al cuadrado 2 es con la que llega la esfera del lado derecho al final del plano inclinado. Ok, es decir, en estas ecuaciones no estoy tomando sus inclinaciones, su gravedad inclinada, nada, es directo. Ok, ya lo he demostrado que sí, sí, se puede hacer así, y llegamos a lo mismo, ¿ok? Entonces digo que como la esfera del lado izquierdo y derecho se lanzan a la misma altura, digo que la altura uno es igual a la altura 2. Entonces me quedo así. Ahora, la altura uno es igual a la altura 2. En vez de poner la altura uno coloco su ecuación, su igualdad, LB a raíz cuadrada, porque quiero despejar el cuadrado de la velocidad inicial, de la velocidad final. Elevado al cuadrado también este miembro, para también este miembro, pero también distribuyendo de raíz cuadrada se va para este y también se va para este. Ok, lo mismo acá, se va para la velocidad final al cuadrado y también para la 2 veces gravedad. Aquí estaba así, ok. Se me va porque está elevado al cuadrado y se me elimina la raíz con el cuadrado, ok. Y me queda velocidad final 1. Lo mismo pasa aquí, pero aquí se mantiene. Raíz cuadrada de 2 veces gravedad. Ahora, como lo que tengo que hacer es relacionarla, es decir, mandar a dividir una velocidad final, entonces mando a dividir la velocidad final a este miembro y esta raíz cuadrada de 2 veces gravedad lo mando a multiplicar aquí. Como esta con esta son lo mismo, se me simplifica y me queda que la relación de la velocidad final 1 con la velocidad final 2 es igual a 1. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me pide el ejercicio. Esta es la relación de velocidades con la que llegan las dos esferas al final del plano inclinado. ¿Okay? Y eso sería